Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias. Muy buenas. Hoy viajamos con los pies en la tierra con un amigo de Gijón, un profesional que tiene una trayectoria increíble, impecable, que es arquitecto, que bueno, tenemos muchas obras en nuestra ciudad suyas, pero además de arquitecto es muchas cosas más. Diego Cabezudo, bienvenido a nuestro podcast. Buenas tardes, Verónica. Encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a hablar un poco de ti y de nuestra ciudad. Muy bien. Bueno, y de la arquitectura, el arte y el urbanismo. ¿Desde cuándo sabías que ibas a ser arquitecto? Yo creo que desde muy pequeño. Yo iba con mi abuela a pasear, vivíamos en la calle San Bernardo, íbamos a pasear al Muro, y me llevaba ahí a la playa, y en la calle Jovellanos había un bajo que ponía Mariano Marín, arquitecto. Y había una especie de visillos, y yo por ahí cuando pasaba miraba por entre los visillos y veía un señor con una bata blanca y una mesa muy grande con tal dibujando, y me quedaba mirando y dije, yo eso es lo que quiero hacer de mayor. Y casi desde entonces me dijeron, pues eso es arquitecto. Yo creo que igual lo que yo quería era ser delineante, Sí. porque después vi que ser arquitecto conlleva muchas más cosas que no eran lo que yo pensaba. Pero desde entonces ya, y no lo dudé nunca más. Y bueno, a lo largo de tu vida has hecho más cosas. Y a mí me surge una pregunta, porque bueno, es algo que yo me planteo también. ¿Hasta qué punto uno es lo que hace o se va haciendo con las cosas que hace? O sea, como persona, como para llegar, Sí. además, bueno, pues eso, un hombre con experiencia como tú, revisando un poco la vida, ¿hasta qué punto esa decisión te ha hecho quién eres hoy? Pues seguramente me ha hecho, naturalmente que sí. La vida te va formando y cuantos más años, yo ya tengo muchos, pues más aún, porque descubrí además que es una profesión que tiene muchos matices, porque al haber hecho cosas muy diferentes, yo he hecho desde oficinas, viviendas, hoteles, hospitales, y en cada una de ellas he procurado informarme de cómo funcionaba aquello. Cuando me ha tocado hacer una reforma en un hospital y hacer unos quirófanos, pues me he ido a un quirófano y he estado allí con mi bata blanca y tal, mirando a ver qué pasaba, para saber cómo se mueve la gente y el espacio que yo tengo que configurar. Me encargaron un centro de seguridad marítima de fuego que hicimos en Veranes y me fui a ver cuáles eran los que eran mejores en Europa, y fui a Newcastle y en Inglaterra, y estuve casi haciendo un curso bombero allí para saber, porque claro, cuando te encarga una vivienda, todos sabemos lo que es una vivienda y cómo se vive en ella, ¿eh? Pero bueno, hay distintas maneras de vivirla también. Por supuesto, ¿no? Que sí. Yo que hice además mucha vivienda unifamiliar, mucho lo que se llaman chalés, y ahí, claro, el cliente muchas veces es la señora de la casa, que es la que se ocupa, sobre todo, hasta ahora, era la que se ocupaba sobre todo de la casa, y siempre te dice cosas que me han aportado mucho. ¿Y dónde meto las escobas? Y no hay un armario para esto. Y dije, ay, es verdad, un armario para eso. Cosas que a lo mejor como hombre no se te ocurría, ¿me entiendes? Sí. Y claro, todas esas experiencias pues te van formando. Bueno, de hecho, respecto a eso, claro, en toda tu trayectoria, desde los años 70 hasta ahora, se ha ido dando importancia a los espacios de diferente manera. Antes las cocinas eran muy grandes porque se hacía mucha vida en la cocina, y han ido reduciendo en tamaños más, integrándolo con el espacio de estar, ¿no? Sí. Ha cambiado mucho. Y claro, yo a lo largo de estos años haciendo casas me he dado cuenta. Y fíjate, te cuento una anécdota. Yo he vivido siempre de alquiler y he pasado por muchas casas. En una que estuve, que era una casa preciosa de los años 60, de los hermanos Somolinos, que eran unos arquitectos extraordinarios, me llamó la atención porque era una casa preciosa, tenía como 3 o 4 habitaciones de servicio y un garaje pequeñín. Las casas que hacemos ahora que me piden es un garaje para 3 o 4 coches y de habitación de servicio nada. Y fíjate cómo en la propia arquitectura, cómo se conforma la forma de vivir. Es más, yo llegué, cuando me lo fue a enseñar la señora, llegamos a la puerta principal y a mí me chocó que no tenía cerradura por fuera, ya vi. Dije yo,
¿no tiene cerradura? Dice, tiene timbre. Tiene timbre. O sea, llamabas y tenían 3 o 4 sirvientes, venía uno a abrir, ¿entiendes? Y después tuve que poner cerradura yo para cuando venía. Pero fíjate, de los años 60 aquí, cómo ha cambiado la forma de vivir, ¿eh? Entonces entiendo, bueno, por lo que explicas y con cada distinto tipo de construcción que has tenido que hacer, la arquitectura o tu trabajo está a disposición de la funcionalidad. ¿Qué parte de arte queda en una obra o en una obra de arquitectura? Buena pregunta. Mira, yo tuve la suerte, considero una suerte, de haber visitado la Universidad Laboral guiado por su autor, por Luis Moya, meses antes de que muriera. Ya estaba bastante, el hombre veía mal y todo, tenía que ir alguien con él. Y nos hizo una visita guiada y nos fue explicando un poquitín cómo lo había hecho. Como comprenderás, es un testimonio interesantísimo. Y ahí dijo una frase que a mí me ha quedado muy grabada. Decía él, cuando se termina la funcionalidad empieza la arquitectura, o algo así. Quiere decir que lo primero que tiene que cumplir un edificio, una casa tal, es funcionar. ¿Qué quiere decir funcionar? Pues que no tropieces con las puertas al entrar, que las circulaciones sean correctas, que la orientación sea la adecuada, que el confort térmico, etcétera, etcétera. Todo eso, como el valor en los soldados, se le supone. Sí. Por supuesto que sí. La arquitectura tiene que ser un paso más. Tiene que añadir algo. Si no añade algo, aquello queda en mera construcción. Por ejemplo, me pasó con el tanatorio. El tanatorio de Gijón es una construcción que la función era relativamente sencilla, unas circulaciones, una serie de cosas. Pero claro, tenía que ser un edificio muy simbólico, porque es un momento muy importante. Ahí había que añadirle algo, o sea, no podías hacer un pasillo y salas. Entonces, ahí introducimos, yo me acordé de Luis Moya cuando lo estaba haciendo y quise darle, no sé si se habrá conseguido, mucha gente me dice que sí, que se siente a gusto, pues está cargado de simbolismo. O sea, yo cuando me enfrento a una obra nueva, eso no existía prácticamente. Yo fui a ver, yo cuando me enfrento a una obra primero que no conozco, un tema que no conozco, prefiero ver todo lo que hay hecho por ahí. Dije, ¿para qué voy a gastar yo mi energía en inventar una cosa que ya está inventada? ¿Dónde hay algo que sea lo mejor? Voy a verlo. Y lo copio. Y si puedo, si yo puedo, lo mejoro. Es decir, que el esfuerzo mío, ¿entiendes? Entonces, decía yo, no tengo ejemplos en la arquitectura donde basarme. Un tanatorio nunca existió como tal. Pero es un sitio donde la gente tiene que tener un poco una sensación de paz y de intemporalidad. Y se me ocurrió que uno de los edificios, de los espacios que yo recuerdo con mayor sensación de que no pasa el tiempo y que te dan paz, es un claustro de un convento. Por eso y quise reproducir un poco ese patio interior, que además le pusimos una fuentecita pequeña para que sonara. Ahora pusieron un mamotreto ahí, y además creo que lo van a tapiar, con lo cual que es otro disparate mayor. Pero la idea era esa, ¿me entiendes? O sea, algo que además de que funcionara, te comunicara algo. Bueno, yo de las obras que he visto, y lo comentábamos antes fuera de micrófonos, esa casa que hiciste en Tapia de Casariego, que a mí me parece increíble, porque es como la proa de un barco, y además está mirando al mar. Sí. ¿Cómo se gestó? Uy, aquello fue uno de los partos más largos que yo he tenido, y por eso, lógicamente, las quieres más, como al niño tonto. Porque, en realidad, la forma triangular era lo que nos dejaba la delimitación del espacio público marítimo terrestre, la servidumbre de costas, nos dejaba un espacio triangular en la parcela. Y dije, coño, ¿cómo hacemos una casa triangular? Bueno, pues yo creo que quedó bastante bien, pero es que aparte de eso, a mí me costó pleitear 2 años con Costas porque teníamos unas diferencias de criterio importantes, o sea que aquello duró muchísimo, aquello fue un parto muy largo y quedé satisfecho de la casa. Me gusta. Viéndola, bueno, por lo menos desde fuera, la verdad es que llama mucho la atención y bueno, aparte eso, viendo las cristaleras que tiene y todo, es, vamos, un privilegio. No, eso sí, ya lo creo que sí. Vamos, el sitio era extraordinario. Por para eso, los propietarios de esa casa. Cuando te encuentras con un sitio así, acometes el tema hasta con respeto, diría yo, hasta con miedo. ¿Qué voy a hacer aquí? Que no estropee el lugar, ¿no? Vamos a hablar un poco desde la parte empresarial, que ahí coincidimos porque además
pues eso, desde los años 70 hasta ahora, a nosotros también nos ha tocado vivirlo. Claro. Ha habido varias crisis que nos han afectado de una manera o de otra. Ya cuando tienes un equipo de gente. ¿Cómo os afectó a vosotros en el estudio la crisis del año 2007-2008, esa crisis económica que atravesamos Hablas de la todos? parte empresarial. Sí. Y ahí me has tocado porque esa es la parte con la que yo no contaba cuando vi a aquel señor dibujando en los planos y yo Claro. quería ser arquitecto. Si yo a saber eso lo hubiera dudado un poco porque nadie me enseñó a ser empresario. De repente un día me vi con personal, con nóminas, no sé qué, dije, yo ahora soy un empresario, pero ¿esto qué es? ¿Me entiendes? O sea, Sí. esa Te parte entiendo perfectamente. es la que peor he llevado de tal. Pues yo he pasado varias crisis gordas, o sea, y muchos altibajos en la profesión. Esa no me afectó mucho porque afectó más a la promoción inmobiliaria general, es decir, a la venta de pisos. Sí. Y no es una cosa que yo he hecho mal. Yo a lo largo de mi carrera he hecho sobre todo vivienda unifamiliar o proyectos públicos, obra pública, concursos y todo eso. Edificios he hecho algunos también, naturalmente, pero no era mi fuerte. Entonces, donde se notó la crisis fue ahí, en la promoción inmobiliaria sí, de edificios. Y tampoco lo efectué mucho porque yo tampoco tenía un volumen de trabajo como otros compañeros, que claro, ahí se notó un descenso enorme. Porque si ellos estaban así y de repente quedan así, la caída es brutal. Pero si yo estoy aquí y bajo aquí, bueno, No se nota tanto, sí. lo noté, por supuesto que lo noté, pero no fue tan duro para mí por eso que te digo. Y la crisis, de salud que tuvimos con la pandemia, ¿lo notaste de alguna manera en el estudio, en los encargos de trabajo, de alguna forma? Sí, también lo noté, pero a mí me vino muy bien, porque yo vivo en una casa con jardín, en el campo. Siempre he vivido, desde que terminé la carrera y me casé. Entonces, claro, la diferencia ahí es brutal. Yo decía, esto es una maravilla. Total. El no tener que salir, porque yo, si me quedo un día en casa sin ir al estudio, parece que estoy haciendo novillos. Esa cosa que dices, pero como no puedo, pues estaba encantado, porque a mí me gusta mucho estar en casa. Aproveché para ordenar la biblioteca. Bueno, no llegué a todo porque me quedé a la mitad, pero tenía tiempo. No tenía que salir, nadie me llamaba. Yo lo viví muy bien. Salíamos, mi mujer y yo, a pasear por el Prado. Decía yo, parecemos los presos cuando salen al recreo, dando vueltas por el Prado. Después ya me fui animando más y dije yo, iba a llevar la basura, que está cerca, pero después ya salía con una bolsa de basura por los caminos, por si me encontraba un policía, decía que iba a llevar la basura, no sabía de dónde venía. Al final ya tampoco iba a bolsa, salía a pasear por ahí, por los alrededores y de maravilla. Yo lo pasé muy bien. Tuve esa suerte y lo que sí notamos después es cómo se dio cuenta la gente de la necesidad de como mínimo una terraza. Sí. Como mínimo una terraza, que eso lo habréis notado también Muchísimo, otros aquí. muchísimo. Para no Y estar totalmente cerrado, porque en una casa, en un piso, con por lo menos una terraza, que tomes el fresco por la noche y tomes una cervecina, ya es un alivio, claro, yo creo que nos hizo a todos conscientes y también de cómo vivimos en nuestra casa, o sea, de cómo se vive, porque claro, nunca estuvimos tanto tiempo en casa. Claro. Hay gente que teletrabaja, hay gente que ya vivía más la casa, ¿no? Pero para los que estamos todo el día fuera de casa, al final te hace tomar conciencia de cómo vives, de cómo utilizas los espacios. Tienes toda la razón. Y de las necesidades o de los privilegios que tienes también. Exacto, sí. Creció mucho la demanda de vivienda unifamiliar, la vivienda en el campo. Sí. Y tienes toda razón que otro tema que evolucionó la vivienda es eso, que antes se vivía mucho más. Ahora, por lo general, los matrimonios jóvenes pasan casi el día fuera. Y en Gijón todavía quizá no tanto, pero en Madrid, en esas poblaciones, salen por la mañana y vuelven por la noche. Entonces, eso influyó mucho en las instalaciones, en muchas cosas. Bueno, yo creo que en España en general, comparado con otros países, pues el norte, que yo estuve viviendo en Alemania, aquí somos más de vivir en la calle en general, o éramos, y nos sigue gustando. Sí, nos sigue gustando. De hecho, quedas con los amigos en la calle. Sí. ¿No? Puedes quedar en casa, pero es muchas menos veces. Efectivamente. En cambio, en el norte de Europa sí que la se gente queda como mucho en casa. Claro, la gente, bueno, pues eso es por el clima, por la cultura, por lo que sea, lo vivimos de otra manera. Claro. Bueno, aquí en Gijón está sembrado de obras tuyas, como decías, de obras públicas. Tenemos a la EMA ahí. Sí. En la parte oeste de la ciudad, que es un edificio muy representativo, llama la atención también, moderno, yo creo, incluso para
ahora todavía sigue siendo... Que debe de tener ya 15 años casi, o por ahí. Vamos, que fue innovador, yo creo. Y ahora que está en proyecto esto del Naval Azul, toda la transformación de esa zona oeste, ¿tú crees que, ¿de qué manera va a beneficiar eso a la ciudad? ¿Cómo se integra la industria y la parte oeste con la parte este? Que es como, Gijón es como si tuviera dos partes totalmente diferenciadas, ¿no? Sí. ¿Puede eso llegar a hacer un concepto de ciudad unificada o seguirá habiendo, crees, esa diferenciación entre el este y el oeste? Sí, hay una diferencia muy grande en Gijón. Está el centro, está el este y el oeste. El centro es el centro, el este es la parte buena, bonita, todos residencial, verde, deportiva, no sé qué. Y el oeste es la zona industrial, degradada, etcétera, etcétera. Esto es luego la primera consecuencia que se va a sacar de ahí es un equilibrio de las dos partes, naturalmente. Va a volver a ser bien tratado, puede ser una fachada litoral, me atrevería a decir que mucho mejor que la del muro todavía. Primero por la orientación, el muro está al norte, eso ya tiene una orientación norte-noroeste, que le da el sol por la tarde mucho más, equilibra esas dos partes, se lleva la industria de ahí. Es que yo, siempre dije que los astilleros tenían que ir al Musel. En el Musel, sobre todo con la ampliación del Musel, que fue, a mi juicio, desproporcionada para los tráficos que entonces había y que creo que todavía hay. Sí. Bueno, cambio un poco de tercio por una cosa. Se está hablando de poner una fábrica de no sé qué. A mí me parece que si se hace eso es el suelo industrial más caro que ha habido en el mundo. O sea, un suelo industrial que ha sido ganado al mar con un esfuerzo y unas defensas tal, que solo sea para suelo industrial, eso me parece una aberración. Y más aún, me parece la prueba de que no hacía falta tantos muelles, porque, claro, si ponemos industria allí, pues entonces no hacía falta muelles. Es más, decían, no, es que en el futuro el crecimiento del puerto, para Gijón siempre el puerto, por supuesto, el puerto fue para Gijón importantísimo. Sí. Bueno, pues no hay que hipotecar el futuro porque esto va a crecer. Amiguín, si me haces esa obra tan costosa y me pones fábricas ahí, me estás hipotecando el futuro, ya no va a haber atraques. O sea, bien, dicho esto, que yo me meto enseguida en jardines, que no sé por qué, que sabe Dios. Pero con el sitio que hay ahora, mucho más sentido tendría llevar a los astilleros allí, que por cierto, es uno de los sectores que más está pujando ahora mismo, ¿eh? Sí. O sea, cuando se habló hace años, ¿te acuerdas de la crisis del naval? Todo eso, pues ahora es uno de los sectores punteros. Se está haciendo en Asturias unos barcos increíbles. Sí, navíes, yo, como sabes que me gusta mucho el tema marino y náutico y tal, he estado, por ejemplo, con Platero en los astilleros estos que tiene Gondán allí en Navia y tal, y me he quedado asombrado de la tecnología, los barcos que se están haciendo. Ya quisiéramos nosotros en los estudios de arquitectura trabajar con esa minuciosidad y esa tecnología, ya quisiéramos. Yeah. Y claro, de hecho están exportando, están compitiendo con otros países que antes eran los que hacían barcos, como Shanghái y otros. O sea que eso no debe desaparecer, se debe llevar para el museo, que además es donde tienen los barcos posibilidad de salir tranquilamente, sin tener que dragar todo eso. Y esa zona bien hecha puede ser el futuro de Gijón. Y bueno, en el muro, que es otro tema interesante, que tenemos además el Paseo del Muro, tal y como lo conocemos ahora, fue un proyecto tuyo. La caseta de salvamento la hiciste tú también. Y hay un proyecto que se le dio vueltas y más vueltas y sigue ahí pendiente. ¿Qué le aportaría al Paseo del Muro el soterramiento del tráfico? Bueno, yo como tú bien dices, o sea, hice la última remodelación, tengo el estudio delante, sí. Desde pequeñín he ido a la playa, o sea, para mí el muro es el espacio favorito mío de Gijón, ¿no? Le tengo un gran cariño. Pero siempre dije que el muro, o mejor dicho, la playa, la costa, la separa del resto de la ciudad una autopista de 4 carriles. Bueno, ahora son 3, pero cuando yo empecé con todo esto eran 4. Dije yo, es una auténtica barrera. Digo, tan barrera es que se han tenido que hacer pasos subterráneos. Los pasos subterráneos solo se hacen para cruzar vías del tren y autopistas. Y eso es una barrera que separa
la costa, la playa de Gijón. Eso convenía eliminarlo. Y una forma, lo que está haciendo en muchos sitios, es soterrar y quedaría un espacio tipo salón urbano, estupendo, con zonas verdes, zonas para los niños, terrazas. Claro, podría tener terrazas frente a la playa, porque al no haber tráfico, bueno, tiene que haber un tráfico muy pequeño local porque hay garajes, hay suministros de hostelería, están los bomberos, que muchas veces cuando se habla de peatonalizaciones se olvida uno de que puede haber un incendio y llegar los bomberos, que ya ha pasado en Gijón. La ambulancia. Ya ha pasado. En alguna calle pusieron unas farolas en el eje peatonal y en el eje de la calle. Y en el muro una de las dificultades que se presentaron en el tráfico cuando, bueno, con el proyecto anterior, con lo que se hizo anteriormente, era eso, que las ambulancias no podían, claro, o sea, si había una urgencia, no una urgencia y bueno, quiero decir, hay una vía de servicio muy pequeña, pero que la pueden cruzar muy bien los camareros para atender esas mesas. Ahora no. Ahora se juegan la vida o tienen que esperar por el semáforo, ¿entiendes? Dándole vueltas, porque claro, eso fue del año, yo creo que, a ver, cuando hicimos el proyecto del muro de rehabilitación, que fue en los años 90, la idea fue de un señor que era Eduardo Vigil, amigo mío, que andaba mucho en rallies y todo eso, era muy aficionado a los coches y entró en el ayuntamiento de Liniante y terminó siendo jefe de tráfico, y un jefe de tráfico estupendo porque tenía mucha afición y se informó y se enteró muy bien. Y cuando estábamos haciendo el proyecto, digo, ¿por qué no soterramos el tráfico? Vigil, es una buena idea. Entonces lo planteamos. Estaba Vicente Álvarez Areces de alcalde. Se lo planteamos. Y dijo, no hay tiempo porque este proyecto tiene que estar terminado para las elecciones, no sé qué. Bueno, yo creo que ahí se perdió una oportunidad extraordinaria, porque se levantó todo, debajo es todo arena, se hubiera hecho facilísimamente, como se puede hacer ahora, O sea, porque no es ni un túnel, es una excavación a cielo abierto. Entonces, ¿cuál es la que dificultad? Tú vas sacando la arena de allí, la tiras a la playa y encima a la playa le viene muy bien, porque gana arena y gana... Tal. No lo sé lo que es. Bueno, total que planteamos aquello y quedó ahí. Y después, cuando hubo un concurso para las fachadas del muro, yo dije, bueno, no, las fachadas déjalas, vamos a trabajar, porque yo decía, dinero público para espacios públicos. O sea, me parece que gastar el dinero público en mejorar las casas de unos señores que son los que tienen el privilegio de vivir en la zona mejor de Gijón. Ojo, que a mí me tocó también, y arreglamos la fachada de mi estudio y me dieron subvención, pero eso no quita para que no me parezca bien. Es un cierto agravio comparativo, porque pueden decir los de Begoña, no sé, oiga, ¿y a mí por qué no me subvencionan? Ahora sí están subvencionando, pero por otros motivos, como sabes, de temas. Entonces, no, era un tema estético puro. Dije, bueno, el dinero a gastarlo en el muro. Hice aquel proyecto de soterramiento, que ya le he tenido ganas desde entonces. Y desde entonces he ido variando muchas cosas, he ido avanzando. Y el último que presenté con este año, porque me pidieron en la Asociación de Vecinos Somío y tal, lleva anexo un aparcamiento lineal, porque ya que haces tal, que caben 480 coches. Fíjate lo que es entrando desde la rotonda del Piles y salir casi por el Náutico, por donde antes del Martillo de Capua. Lo que ganaría la playa para nuestros visitantes de fuera, para la gente del barrio La Arena, que está absolutamente colapsada, el barrio La Arena de aparcamientos. Y sobre todo ahora se habla de aparcamientos disuasorios. Ese sería el mejor aparcamiento disuasorio, porque el que llega desde el oeste, desde el este, Villaviciosa, Somío, Caboña, etcétera, puede entrar desde el Piles con el coche y si tiene suerte lo deja casi en el centro de Gijón y sale por el Náutico. Fíjate tú qué maravilla. Sí. Y es facilísimo porque es todo lo que hay debajo de la capa de asfalto y de hormigón es arena. Una máquina la va tirando por la playa. Que además tampoco vendría mal. Vendría de maravilla porque ganaríamos playa. O sea, si echas más arena, la mar se va a ir más lejos, eso está claro, ¿no? Después se la lleva porque, bueno, esas cosas. Sí. Pero bueno, y la gente me dice, no, pero claro, el nivel freático ahí podía inundarse. Y dije yo, no, porque los pasos subterráneos que yo sepa, es verdad. Hay un balneario ahí que mucha gente no conoce. A mitad del muro, donde la antigua Casa Socorro, hay un balneario con duchas, con taquillas y tal, que yo hice también una reforma que después no se iba a cabo porque, bueno, con el ayuntamiento no me arreglé, vamos, me parecía que lo que querían hacer no me tal y lo dejé. Pero ahí hay un enorme espacio subterráneo que se podía mejorar y aprovechar mejor. El aparcamiento del Náutico está más cerca del mar, porque el mar en la Escalerona sube mucho más que en el Piles. Sí. No hay ni una gota de agua, o sea que el nivel freático... No, pero además hay otras ciudades, yo que sé, Coruña, yo hice Santander, sí, claro. que además hicieron... Hombre, es una maravilla. Y fíjate, yo hice una de las primeras casas que yo hice en la calle Doctor Urlé,
donde está el Hotel Joy y el restaurante Joy, Sí. pues debajo tiene 3 sótanos. 3 sótanos. Porque ahí es toda arena hasta la roca. Entonces, claro, en la arena es un cimiento muy bueno mientras no se vaya para los lados. Como excaves y se venga, entonces te vienen todas las casas de los alrededores Ya. al agujero. Entonces, pero hay un sistema, haces unas pantallas hasta la roca. Como ahí tuvimos que bajar casi 15 metros hasta encontrar la roca, pues dijimos, ya que bajamos 15 metros, excavamos y hay tres pantallas de sótano. Y eso lleva pues de los años 70, fíjate. Ya. O sea que problema no hay. La- Yo no sé por entonces, qué. la dificultad No de lo que sé. no salga proyecto adelante, No lo ¿cuál sé, es? no lo sé. No lo sé, pero bueno, Bueno, ahí está. ahí está. Ahí está. Y otro tema que te quería preguntar, el Metrotren. Bueno, por Dios, eso sería un Que- hombre. Es más, en el primer proyecto del año 2000, Sí, yo ya llevaba el Metrotren al lado también, por el mismo agujero, por el mismo tal. Y después salía por Jovellanos, siempre por vías públicas. Es más, a raíz de eso después dije, bueno, ya que el Metrotren no hay, yo tengo hecho un proyecto de circulación, la circulación soterrada desde el Piles hasta el Humedal, la salida a la autopista. sí, Vas por el muro, náutico, Jovellanos, siempre vías públicas para no tener que pasar debajo de los edificios, pero sí, tienes que atravesar 2 manzanas, que es donde está la farmacia Arza, sí. que es Moros Agua, Agua Corrida. Son 2 manzanas estrechísimas, son muy estrechitas las casas, aquellas, y las ves en el plano muy delgaditas. Atraviesas esas 2 y ya sales a la calle Asturias y para, no sé si era Asturias o Langreo, la que me encajaba bien, y sales al Humedal. Sí, yo creo que era Asturias. Asturias, Porque me parece. sí, estábamos pendientes también. de Bueno, ello. pues, oye, es que hay que pasar por debajo de los edificios. Nada, lo mejor es tirarlos, alojar a la gente, realojarla en un hotel o en un chalet, donde quieras, porque va a ser mucho más barato que bajar el Metrotren. Como pasa por debajo de edificios, Sí. están bajando, no sé si a 15 o 20 metros, para no afectar los cimientos. Y ¿Qué, que- qué sí. quiere decir eso? Que cada estación va a tener que poner escaleras mecánicas, ascensores a 15 o 20 metros. O sea, yo desde luego, coger el Metrotren en la Plaza del Carmen para ir a Begoña o al Coto y tener que bajar 4 plantas para después, oiga, voy caminando. ¿Y qué le aportaría a la ciudad tener Le un Metrotren? aportaría mucho porque descongestionarías un tráfico, a ver, el tráfico que se forma en el muro, por ejemplo. Bueno, hablando de esto, quiero decir, si lográramos soterrar eso la circulación aquí en Gijón tiene un punto negro, un punto tal que es cuando vas San Bernardo Munuza. Tú vas Sí, náutico San sí. Bernardo Munuza, eso cualquiera que venga de fuera, dice, madre de Dios, este zigzag, esto parece una gincana, y por ahí pasan autobuses y pasan, pues eso todo Sí. fuera. Hay tráficos taxis. aquí que son de paso, muchos, pero la gente de Gijón, la gente del centro no usa mucho el coche porque no tiene necesidad. No, en el centro nada. Entonces hay mucho tráfico de paso que viene del este y va a la autopista o va a Oviedo o va a no sé qué. Bueno, eso ya lo descongestionaría. Pero por encima de todo, el Metrotren, yo creo que de las 2 palabras que tiene metro y tren, a mí la que me gusta es el tren. Gijón no es una ciudad para metro, no hace falta metro por las distancias, pero sí que es extraordinario un tren de cercanías, una red de tren de toda Asturias, pero que lo puedas coger en los campos, Ya. en Viesques, en no sé dónde. Porque, por ejemplo, para ir a Oviedo, los que trabajan en Oviedo, en la zona de las consejerías, por ejemplo, ahora hay una estación allí estupenda que, vamos, no se te ocurre ir en coche a Oviedo todos los días, no tienes dónde aparcar. No, tampoco. Ah, Sí. Pero claro, si yo tengo que bajar desde Viesques o no sé qué a la estación a coger, si yo pudiera coger el tren en Viesques, lo pudiera coger esa red de cercanías, eso sería, yo creo que la mejor ventaja que puede ofrecer el Metrotren. Y ahí está el agujero. Encima es que lo más Ya está. costoso está hecho. Y encima está costando dinero mantenerlo porque Ya, sí, lo hay que estaba estar viendo el otro agotando el día. agua que entra a todos los... hay cosas... Bueno, Bueno. otra cosa, es otro de los retos de nuestra, Sí, de sí, nuestra sí. ciudad. Eres un interesado desde hace muchos años por la... Bueno, me decías que la sostenibilidad no, en la bioconstrucción Sí, y pues, bueno, la salubridad. sí. La Sí, la está bien salubridad dicho, está bien dicho. del urbanismo, la A ver, salud, cuando- la salud de las ciudades, Correcto. ¿no? Y sí, primero de las casas. Cuando empezamos con esto, que hace ya yo creo que 25 o 30 años, lo llamamos bioconstrucción. Vamos a ver, yo siempre tuve una cierta inquietud, primero por el ahorro energético. Fíjate, desde la guerra de los 6 días, creo que fue aquella,
que en los años 75, por ahí, fue la primera vez que pensamos, la verdad que llamamos la crisis del petróleo y tal, Sí. nos dimos un poco cuenta y dije, oye, esto de la energía no es para siempre, o sea, parece que entonces ya empezamos a hacer un poco temas de ahorro energético y de ahorro tal. Después vinieron las corrientes ecologistas y hombre, pues además hay que proteger al planeta y hay que cuidar la naturaleza y cuidar no sé qué. Después, pues ya con más gente, bueno, esto data de un señor que fue el que creó el nombre de bioconstrucción, que es Mariano Bueno, tiene un libro muy interesante, se llama La Casa Sana. Y dijo él, y dijimos todos, claro, hay que cuidar también a los que viven dentro, porque realmente la casa es tu refugio, tú vienes de un ambiente hostil, el tráfico, el trabajo, no sé qué, llegas a casa a descansar. Si en casa te encuentras agentes agresivos que te hagan enfermar, digo, ya es el colmo, ¿no? Ya. Y entonces nació el concepto de bioconstrucción como construcción sana. Construcción sana, antes la construcción era sana porque no había otra forma de hacerlo. Se usaban materiales locales, se cogía la madera, se cogía la piedra de donde la había, no sé qué y tal. Hoy día, como podemos hacer de todo, pues se están haciendo disparates solo por el hecho de que se pueden hacer. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos metiendo en nuestras viviendas muchos agentes contaminantes. Desde productos de limpieza hasta moquetas con cargas de energía, de electricidad estática importante, hasta aislamientos y pinturas que tienen urea, formol, formaldehídos, productos que si bien en la vida normal no son especialmente agresivos, también sueltan sus vapores, sobre todo cuando andas por ahí con la aspiradora y tal, en caso de incendio desprenden hasta ácido cianhídrico y desprenden cloro libre, que es como palma la gente en un incendio. La mayor parte de la gente no muere quemada, muere por inhalación de humo, y ese humo es de los productos químicos que desprenden los plásticos, los aislamientos o todo eso. Eso es lo primero. Segundo, hay muchos campos electromagnéticos. De eso no somos conscientes. No somos conscientes. No hay conocimiento, vamos, prácticamente yo en ese sentido. Y mira que tú... sí, pero yo me di cuenta, o sea, eso lo dices, ahora lo dices y digo, ostras, esto no lo sabe nadie. Nosotros venimos clamando en el desierto desde esos años. O quizá también buscamos... Quizá también por la mentalidad que tenemos ahora, buscamos más la estética o nos preocupamos a veces más por la estética que por el contenido. Es como lo de cuando reformas una vivienda, las tripas, que eso es lo más importante, pero bueno, la gente valora más el diseño, lo que se ve, claro, ¿no? Lo que se ve. Pero no está reñido, Verónica. No está reñido. Quiero decir, que tú, si en vez de poner unas pinturas con disolventes tal, pones unas pinturas con disolventes al agua y unas pinturas tal, son igual de bonitas, igual pero tal. Hay que saberlo. No pasa nada. Entonces falta educación. Hay campos electromagnéticos dentro de las viviendas terribles, sobre todo ahora con los wifis y con las instalaciones eléctricas. Bueno, de esto ya ves que me lanzo mucho, te puedo estar hablando. Fíjate, y estás hablando de esto. Porque es muy interesante. Yo tengo un amigo, bueno, no solamente las corrientes electromagnéticas, las corrientes de agua que influyen también en. Yo tengo amigos que utilizaban péndulos para es que es como se mide eso. Claro, para ver por dónde iba la corriente. Claro. Incluso la orientación para descansar mejor. Por supuesto que sí, fíjate. Los chinos, que además de ser muchos, son muy listos y ya desde antiguo, tienen una cosa que era el Feng Shui. Y a mí cuando empezamos con esto me dijo alguna persona, oye, esto parece que es como el Feng Shui. Dije, ¿qué sea eso el Feng Shui? Y entonces empecé a leer en el libro y dije, es lo mismo que la bioconstrucción. Lo que pasa es que los chinos, como todos los orientales, hablan todo con metáforas. Hablan y para explicarte una cosa te cuentan un cuento, como los evangelios y la Biblia, que todo eran metáforas y parábolas. Y los orientales son así. Y entonces ellos, para decirte que nosotros, ¿te acuerdas las abuelas cuando decían, no te pongas ahí, que no te pongas a la corriente, que es malo? Sí. Bueno, pues ellos en vez de decirte que te pongas a la corriente, dicen el aliento helado del dragón. Siempre con metáforas o no sé qué. Una punta de lanza es un dardo que no sé cuánto, pero es lo mismo. Son conocimientos milenarios que aquí los hemos ido despreciando. Antes el hombre antiguo, el hombre hace muchos años, como vivía más ligado a la tierra, porque vivía de ella, vivía de la agricultura y todo eso. En la agricultura, si hay una granizada, te hunde todo
y no sé qué, habían aprendido muy bien lo del clima y miraban así y decía, va a llover y no sé qué. Y además estaban muy pegados a la tierra. Nosotros nos hemos separado de la tierra, es más, no andamos ni descalzos, que es muy bueno también, es decir, para descargar la energía, la electricidad estática. Estamos siempre aislados de la tierra, metidos en casas de cemento, de no sé qué. Vivimos ya en ciudades que no ves. Yo siempre digo que la gente en Madrid se entera que viene la primavera por el anuncio del Corte Inglés. Sí, porque sí, vives muy aislado. Sí, y entonces hemos perdido todo eso y ese conocimiento que no hay otra forma que la sensibilidad humana del que la tiene y además la practica. Por eso muchas de esas cosas hoy día todavía solo se pueden ir detectando con péndulo, con varillas, que yo he hecho cursos con varillas y he hecho esas cosas. Eso sí, eso es un mundo, es interesantísimo. Y bueno, entonces nos haría falta que a lo mejor puede ser una labor hasta de nosotros los inmobiliarios. Fíjate lo que te estoy diciendo, que se me está ocurriendo ahora mismo, el hecho de concienciar, porque ahora sí, cuando promocionamos o cuando damos publicidad de una vivienda se habla mucho de del ahorro energético, ¿no? Pero no tanto, o bueno, y calidades, sí, altas, sí, calidades, que altas, sí, calidades, sí, a veces no está especificado las altas calidades. Estamos tomando conciencia del ahorro de energía y cómo nos puede beneficiar, pero yo creo que no tanto de cómo vivimos y de las calidades que necesitamos para vivir mejor, o sea, mejor de forma más saludable, exacto, como decías tú. Exacto. ¿Tú crees que hay que ir, vamos de lo grande a lo pequeño, sí, o hay que ir de lo pequeño a lo grande? No, a ver, sí, yo todavía hace poco vi anuncios en el periódico que hablan, no me acuerdo cómo lo decían, health building o algo así, o sea, construcción de salud. Sí. Que tiene ventilación de doble flujo con renovación de aire, todo eso que es extraordinario, eso es una de las mejoras. Pero muchas de estas cosas que nosotros hablamos para conseguir edificios sanos, afortunadamente las ha ido asimilando la normativa y ahora son de carácter obligatorio. O sea, hay muchas de estas cosas que bueno, tenemos una labor importante de cara al 2030 ahora. Sí. Bueno, eso... Oh, no. No llegamos. Bueno, llevamos con retraso. No sé. Pero, te quiero decir, por ejemplo, una de las aportaciones del Passy House, que está muy de moda y tal, yo creo que aquí no hace falta Passy House para nada. Es un reclamo de venta y encima es un gasto que... Pero bueno, no vamos a meternos en más jardines de los que me preguntas. La ventilación de doble flujo quiere decir que tú tomas aire... El aire ese después los pulsas y entre el que sale y el que entra pones bueno, es una cosa que recoge el calor, no me acuerdo cómo se llama, y el aire que está dentro, que tú lo calentaste, que te costó tus buenos euros de calefacción, lo estás tirando a la calle caliente, pues al pasar por ese aparato cede parte de su calor al que entra. Y entonces el que entra, no te digo que se caliente, pero se atempera mucho. Y entonces continuamente tienes la casa ventilando sin perder demasiadas calorías. Es un poco como la calefacción de hilo radiante. Sí, bueno, es otra cosa, pero es que muchas veces nosotros, tío, como haciendo chales tratas mucho con las familias, con las señoras, te dicen muchas veces, oiga, es que, claro, me dice usted que vamos a poner una carpintería muy hermética para no sé qué, para que no gastar energía, y después resulta que hay que ventilar porque si no salen humedades y no sé qué. ¿Y cómo se come eso? Claro, o ventilo o no sé qué. Bueno, pues esto ha solucionado un poco el problema. Tú estás ventilando permanentemente la casa, bueno, con unos sensores, todo eso, y un intercambiador de placas, se llama el aparato. Vale. Y entonces pones eso y resulta que el aire que tú has calentado cede parte de su calor al que entra y viene más temperado y casi entre eso, poco más no necesitas calefacción, con un buen aislamiento. Bueno, pues eso, que era un invento estupendo, ahora ya está incluido en la normativa. Entonces te dicen, son pisos con ventilación de doble flujo. Claro, ¿cómo ahora sé? Si no te lo dan de paso. O sea, no ¿entiendes? Se está usando de argumento de ventas. Cuando empezamos con estas cosas de la bioconstrucción, se puso de moda lo de bio. Y aparecieron hasta los yogures que ponía bio. El único problema es que costaban un duro más de aquello. O sea, igual que la sostenibilidad, se está usando para todo. Como antes estábamos comentando, la sostenibilidad es un término que en economía quiere decir que no se gaste más de lo que entra, para que dure el dinero. Es que si no, ¿entiendes? Si te gastas más de lo que tienes, pues aquí se acabó.
Entonces, insostenibilidad es un sistema en el cual lo que sale no debe nunca lo que entra. Por ejemplo, bosques sostenibles. Pues bosques sostenibles son unos bosques con una explotación racional, que son circulares. Entonces, cuando tú talas un sector, tienes que inmediatamente sembrar los mismos árboles en el otro sector, en el extremo, vamos a decir, círculo, de tal forma que va corriendo el círculo, y cuando llegas aquí han pasado suficientes años para que los árboles tengan un porte adecuado, tal, y entonces tú vas reponiendo lo que gastas. Energías alternativas sostenibles, los saltos de agua, que era la energía más ecológica que había, porque el río está todo el día, ¿entiendes? Y por eso se usan mucho las... Ya. A veces mal. Demasiado. O sea, al final el valor, yo creo, el valor de la palabra, que debe ser usada correctamente, cuando se utiliza demasiado, esa palabra pierde valor. O sea, al final, se degradan los términos, claro. Sí, pasa con muchas cosas. Con muchísimas, por desgracia, claro. Y bueno, pues vivimos en una época, yo creo, que queremos poner en valor tantas cosas que al final todo se va mezclando y se va confundiendo. Y cada vez más. Yo me quedo más con la parte de las viviendas saludables o de las ciudades saludables. El convertir la ciudad, bueno, eso. Esa es otra. Sí. Esa es otra, porque ciertamente yo soy arquitecto. Los arquitectos somos los que también hacemos urbanismo, también, porque no hay otra especialidad específica. Pero yo creo que el verdadero reto que tiene la sociedad mundial hoy es el urbanismo. O sea, casas, ya sabemos hacer unas casas, yo creo que extraordinarias. Pero el problema se da en la ciudad. O sea, todo el problema de contaminación, de CO2, de no sé qué, es producto de la ciudad, es producto de la urbanización. O sea, esto en el campo no se daba. Cuando la gente, en una economía agrícola, todo se reciclaba. Ya. Yo lo viví. Tú lo viviste, yo lo viví. y echabas todo el desecho, se hacía compost, los animales comían aquello, lo echaban por detrás, era un abono, o sea, iba reciclando todo, no había que llevar la basura a ningún lado, ni nada, o sea, era un ciclo de la vida natural. Claro, eso de tu no se puede hacer. Y el problema es que se ha pasado de una sociedad rural a una sociedad urbana con una rapidez enorme y con un crecimiento extraordinario, que hasta el punto que se habla que para el año 2050 el 85, el 90% de la población mundial va a vivir en ciudades. Yeah. Esto es terrible. Las estas ciudades que tienen 40 millones de habitantes, como Shanghái y Tokio y San Francisco. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde no sabemos resolverlo todavía. ¿Hay una ciudad que para ti sea un modelo de ciudad saludable? Pues ¿Tienes mira, alguna referencia? Sí, tengo alguna referencia. Cuando yo hablaba de estas cosas, llegamos a acuñar el término también biurbanismo, por extensión. Y estaba yo preparando unas charlas que dimos y unos cursos, y yo te estoy hablando de, yo creo que hace 10 o 15 años ya, sacó, creo que fue El País, unas encuestas del grado de satisfacción de la gente con su ciudad. Y hicieron la encuesta a una serie de ciudades, unas capitales y otras casi como Vigo y como Gijón, que sí, no son capitales, pero bueno, son... Y ahí preguntaban desde la seguridad, la educación, el trabajo, el empleo, el urbanismo, no sé qué, bueno, una serie de parámetros. Bueno, pues Gijón debía estar como entre la tercera o la cuarta, Oviedo una o dos después, Pamplona o Vitoria las primeras, o sea... Y después, o sea, Madrid y Barcelona estaban a lo mejor 15, 27. ¿Cuál era el denominador común de esos primeros puestos? El tamaño. Yeah. Ciudades de entre 150 o 250, es decir, que ya tienen una población suficiente para poder permitirse una serie de servicios importantes, que en poblaciones pequeñas no se los pueden permitir porque no hay suficiente masa crítica, dijéramos, ¿no? Sí. Pero no más allá. Ciudades que se pueden andar a pie.
cuando bien salía este La año, comodidad, sí. salía un artículo de unos este año hablando de entrevistas a gente de fuera que venía de Gijón y dice, es que aquí podemos ir a la compra y podemos ir todo andando. Totalmente. No lo apreciamos, eso es una maravilla. Bueno, sí, algunos sí lo aprecian. Sí. Y sobre todo cuando ya viviste fuera o conoces Hombre, claro, otro- si vives en Madrid o tal, dices tú, madre Dios, esto es una maravilla. De hecho, eso es uno de los reclamos de Gijón. Es una ciudad y es muy entonces, cómoda, sí. no debían, en todos los alcaldes está la cosa de crecimiento, el crecimiento, y encima dicen crecimiento sostenible, que a mí me parece que es Ya. un concepto Un poco vamos, contradictorio. totalmente contradictorio. No se puede seguir creciendo toda la vida, pero está en la idiosincrasia de los ayuntamientos crecer porque, claro, tienen más importancia y tienen más recursos. Si seguimos creciendo, lo vamos a estropear esto. Entonces, es un tema de equilibrio difícil. Y te voy a hacer una pregunta, hablando de crecimiento, porque es que me acabo de dar cuenta. ¿Qué te parecen los recrecimientos de los edificios protegidos que se hacen crecimientos en altura, pero que no, o sea, un crecimiento moderno con un edificio? Porque yo personalmente, y aquí a mí no me gusta nada. No entiendo tampoco porque Ya. no hay una normativa respecto a eso para que, vale, el edificio crezca, pero que se mantenga un poco la estética, porque si no, al final se está haciendo una mezcla de cosas Sí. que por un lado proteges, o sea, Ujú. proteges fachadas y proteges incluso elementos interiores y todo, pero después, no sé, ¿a ti qué te parece? Después al final eso? los tropeas con la guinda, ¿no? Con el sombrero. Bueno, eso es mi Es que- criterio personal, ¿eh? Sí, Yo es que hay ejemplos que yo los veo por ahí y me da también mal. No se pueden poner normas en tema estético, eso es muy peligroso. No Ya. puedes decir ahora tiene que ser así, o sea, porque a lo mejor Bueno, pero cuando ya la fachada está protegida, por ejemplo, me refiero a las fachadas. es que ahí hay Cuando mucho están que hablar. Yo el protegidas, tema ese hay ya. mucho que hablar. Bueno, Hay entonces lo hay dejo. cada cosa protegida que no vale para nada, cierto, solo porque también, esa es no vale cierto. para nada. Bueno, Hay cosas, hay casas, hay edificios en Gijón buenos, había buenos edificios. No sé si fue Álvaro González, que en uno de los libros que tiene el geógrafo, urbanista, decía, la culpa de que Gijón sea tan feo la tiene Somió. Y en cierto modo es que, como tenemos esa ciudad jardín tan extraordinaria, sí. la gente tradicionalmente cuando hacían dinero y todo eso, pues hacían una villa en Somió. En cambio, por ejemplo, la gente de Oviedo, que son mucho más urbanos que nosotros, cuando tenían dinero se hacían una casa en la calle Uría. Y entonces, claro, esas casas bonitas, con empaque, están en la ciudad. Y aquí no hay tantas de esas. Y a lo mejor Ya. tenía razón Álvaro González cuando decía que tal. Pero bueno, yo tengo muchas críticas a los catálogos y cómo están haciendo. Era necesario, por supuesto que sí, Sí. porque se han tirado cosas. Sí. Tal. Pero en un edificio, por ejemplo, en el que hay corrida, con unos pisos, unas alturas de techos de 350 altos, por unos miradores, no sé qué, con una vivienda por planta o dos viviendas por planta de 100 y pico metros, que eran como se vivía. Sí. Entonces ahora dejamos la fachada, lo vaciamos y estamos haciendo por dentro, donde había dos viviendas, hacemos 4 apartamentos. Ya. ¿Qué pasa? Que estamos haciendo habitaciones de 3x3 pequeñinas, con techos de 3,50, que aquí parece la celda de tortura, porque la proporción, la arquitectura es proporción, sobre todo. En un salón de 40 metros, tener 3 metros de alto es muy bonito. Pero una habitación estrechita de 3x2 de una cama, tener 3 metros y medio, parece una celda de castigo. Ya. Bueno, Y entonces, claro, hay una cierta desconexión entre el exterior y lo que pasa dentro. Es como un engaño. Esto parece un edificio magnífico y dentro hay 40 apartamentos de chicha y nava, por decirlo. O sea, bueno. Bueno, ahí entran otros criterios. Ahí entran otros criterios, Evidentemente. Que en mi trabajo, pues, claro, salen números. Lo único que tienes que hacer tiene es aquí o venderlo. Claro. Pero yo estoy hablando de los que Bueno, promueven. nuestro trabajo es comercializarlo, no hacerlo. Claro, Quiero sí, decir que al correcto. final Por eso te nos digo que encontramos con. ni el que lo hace, al con que lo eso. hace, tiene razón, le dejan hacer eso, lo hace. Estaría Claro. bueno que no. Donde viene la tal es cómo está planteado, ¿no? Bueno, ya, perdóname que me lanzo demasiado. No, y es maravilloso. podemos estar aquí hasta mañana. Sí, pero bueno, muy a vamos gusto. a. ¿Qué te queda por hacer? No lo sé. Con todo lo que has hecho, ¿qué te hace ilusión ahora de cara al futuro? ¿O en qué estás? ¿O estás ya en algo? Bueno, fíjate, yo ya. embarcado, A ver, embarcado, nunca mejor bueno, dicho. sí.
vamos, ¿Algún proyecto el año que viene interesante? cumplo 80 años ya, o sea que ya es hora. Pues no se nota nada. Pero a mí es que es lo que me gusta, y yo me gusta mi profesión, sí que me la tomo con mucho más tranquilidad, mucho más tal. Y este año estaba pensando, dije, bueno, voy a empezar esto ya, dejarlo y no sé qué. Y me llegó otra vez un proyecto que ya lo había empezado en el año 2016, otra vez en 2018 y había muerto y ahora revivió, que es el Hotel del Puerto, ese famoso hotel de 5 sí. estrellas. Y dije, ay, no, yo voy a esperar un poquitín porque esto... el tema hotel me gusta mucho, hice varios y es un tema que me gusta mucho. Y la además, Corte de Lugas, ¿no? La Corte de Lugas, por ejemplo, sí. Y además el sitio ese es un sitio emblemático. Yo ya había rehabilitado el edificio cuando era la autoridad portuaria hace años. Sí. Y entonces por eso lo conozco muy bien, el edificio. Y me hizo mucha ilusión y estoy en eso ahora. Hoy hemos tenido todavía una reunión que no sé en qué parará, pero bueno, de momento estamos en ello. Pues voy a hacerte algunas preguntas así para terminar, Vale. personales. Entre tú que pilotas y navegas, entre pilotar y navegar, ¿qué prefieres? ¿Qué te apasiona más? Son dos cosas muy distintas. Lo de volar es una maravilla, pero dura muy poco. Y en cambio navegar te puedes pasar una semana. Entonces mejor navegar, ¿no? Bueno, por un lado, el disfrute es más largo, más duradero, más amplio, más... Yo en cuanto salgo a la mar y huelo el salitre, cambio, o sea, me siento otra persona, me encanta. ¿Qué música pones para relajarte? Pues fíjate, ahora casi no solo pone música ahora. ¿No? No, pero bueno, sí, pongo sobre todo... Bueno, a veces los míos somos nostálgicos, ¿no? Me gusta mucho la época de mi época, los años 60, los conjuntos que conocimos, con los que tocamos y todo eso. Pero bueno, yo me suelo relajar casi mejor sin música, o sea, simplemente cerrando los ojos, y me relajo mucho. A veces cuando he ido al dentista y me ha hecho una endodoncia o cosas que dice, tú tranquilo, ¿me he dormido alguna vez? Pues es de los pocos, ¿eh? Sí, yo empiezo a imaginar una playa dentista. y no sé qué y tal, y como ahora no te hacen daño los dentistas tampoco, gracias a Dios, pues ¿Entre dulce y salado? dulce, soy jambión. Sí. ¿Y tu dulce preferido, así tienes alguno especial? No, cualquiera. No, cualquiera. Tocinillo, lo más dulce de todo, vale. ¿Es tocinillo? Tienes una biblioteca grande que todavía no conseguiste organizar del todo. No, todavía no. Bien. ¿Poesía o novela? No, más bien novela, ensayo, historia y sobre todo temas de las aficiones que me gusta. Tengo muchos libros. Quizá de lo que más tengo, fíjate, es de Gijón y Asturias. ¿Sí? Sí, yo soy muy playo. O sea, me siento muy playo, me siento muy gijonés, bueno, eso se me nota. encanta. Y todo lo que sale de Gijón, casi todo lo tengo, lo compro. Y además, claro, como muchos de ellos son conocidos, que los conoces, Janel Cuesta, el otro día Rafa, tal, pues me presta mucho más, ¿me entiendes? Sí, Rafa Suárez Muñiz, que estuvo aquí con nosotros. Luis Mi Piñera, que también Luis Mi Piñera, claro, eso me gusta mucho, conocer la historia de Gijón, los tipos populares, Cimadevilla. Es que hay una riqueza de personajes extraordinaria. Bueno, entonces dime un edificio de Gijón que no sea tuyo, Sí. que te guste especialmente. Bueno, habíamos hablado de la Universidad Laboral, que no sé si... pero bueno, es otra cosa, eso es otra cosa. Sí, apartando la Universidad La Laboral. Universidad me gusta mucho. El edificio que hay en Munuza, San Bernardo de Bellido, me gusta mucho. Ese edificio donde antes estaba, lo llamamos lo de Simeón, los que éramos, que conocimos. Pero yo después también solo destacar, y alguna vez me preguntaron del periódico, había unos reportajes que nos pidieron a los arquitectos hacer un articulín sobre algo de Gijón, de arquitectura. Y yo saqué la colonia del Piles. Es que la colonia del Piles creo que es un ejemplo. Yo que me dedico mucho a la vivienda unifamiliar y que en Gijón prolifera mucho, porque aquí Somio es mayor que el casco urbano, la superficie de Somio es mucho mayor que el casco urbano de Gijón. O sea, en Gijón somos mucho de salir a vivir a las afueras, no como Oviedo, por ejemplo. Y yo he hecho muchas, casi 600, imagínate. Sí. Entonces ahí, la colonia del Piles tiene unos valores que parece mentira que fue el primer conjunto de chalés que se hizo en Gijón como conjunto. Sí. Se han hecho después 50.000 urbanizaciones, ninguna le llega ni a la mitad. Si es que haber copiado, o sea, todas son diferentes, todas.
y todas tienen un aire de familia. Y además son muy bonitos, muy proporcionados. No es una urbanización cerrada que tengas un gueto que entras con una verja y no sé qué, ahí entras por un lado y sales por otro. Es decir, el viario interior se incorporó al viario general de la zona. Es como pasas por un pueblo y pasas y no sé qué. Tiene y me gusta mucho por eso, ¿entiendes? Vale, ¿y un pueblo de Asturias? Hay un pueblo de Para Asturias. Quitando Gijón, claro. Sí, bueno, Gijón ya lo consideramos ciudad. No, un pueblo Bueno, de interior Tazones, no, de mar de siempre. mar. Tazones, me parece, Tazones. sí, me gusta mucho. Tan recogido ahí metidín. Bueno, pues nada, vamos a terminar. Sí, porque hasta si aquí no podríamos yo... seguir hablando horas y horas. A mí ya sabes que no me he No, puesto tú ni y la yo, lengua. y yo escuchándote. Muchísimas gracias Bueno, gracias a por haber vosotros, estado con nosotros. Verónica. Bueno, es un testimonio que lo guardaremos con muchísimo cariño. Muchas gracias. Tener tu opinión y nada, bueno, a lo mejor repetimos más adelante. Bueno, Será buena en la señal próxima para mí. temporada. Muchísimas gracias, Diego, a por estar vosotros. con nosotros. Y pues hasta aquí este episodio de hoy y nos vemos en la próxima parada. Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias.